Es capítulo 1, verso 4. Voy a leer este texto de la palabra del Señor para iniciar pues la predicación, la reflexión de esta mañana. Dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El tema que quiero compartir en esta mañana con todos ustedes en este día lo he titulado 4 generaciones. Ese es el tema para hoy. Si gusta ponerlo ahí, en los hermanos siempre tan activos, póngalo ahí. 4 generaciones. Si hoy le preguntan por ahí a alguien, un amigo, bueno, de cuál fue el tema de hoy en De Gloria en Gloria, 4 generaciones. Bueno, vamos a ver cómo manejamos esto del tiempo, pero si veo necesario de pronto tener otra oportunidad, lo haremos. La idea no es correr, sino compartir bien la palabra del Señor. Una generación, voy a primero a recordar, son cosas que ustedes ya saben, manejan, incluso algunos las manejan más profundamente que uno. Una generación se refiere a un grupo de personas que nacen y viven aproximadamente al mismo tiempo, lo que comúnmente llamamos contemporáneo. Un grupo de personas que comparte experiencias históricas, culturales, sociales y similares, para no presentar un listado grande. Cada generación tiende a tener unas características distintivas de acuerdo a los avances, por ejemplo, tecnológicos. Hoy de esto de la virtualidad tiene su propia generación. También experiencias vividas de su momento y muchas cosas más. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación, no sé aquí mi hermano y los que están ahí, me gustaría mucho que interactuaran, ¿no? Que pusieran ahí en el chat si también fueron de esta generación. Pertenezco a la generación que nos tocaba mirar películas en TV, en televisor ajeno, porque primero, pues, imagínense, eran, eso del televisor era de gente acomodada, de gente rica o de gente de como lo que llamamos ahora clase media. Así que a muchos nos tocaba por allá en las ventanas mirar las películas de ese tiempo, los magníficos y entre muchos más para no nombrar, nos tocó así. La generación que jugó trompo, la generación que jugó bolas, en algunas regiones del país le dicen canicas. Oiga, si se me olvida, si usted es de esta generación y se me olvida algún juego, lo nombra. La generación que jugó yoyo, que jugó lleva, que jugó libertad, que jugó Jamie, que jugó ponchado. Oiga, la generación que alquilaba cicla o se volaba en ciclas ajenas. La generación que montó patines y patinetas. La generación que jugó triquitraque. No sé si recuerdan esa, triquitraque. Oiga, y también la que resolvía los problemas a traques. Eso, normalmente en los colegios, ¿no? Cuando peleaban los compañeritos en la escuela o peleábamos, yo soy de esa generación, se decía, nos vemos a la salida. Y ya, eso era un código. Solo decir nos vemos en la salida era pelea casada. Y al sonar el timbre, 200, 300 o más peladitos con la algarabía, porque se había regado el cuento que un par de fulanos se verían en la calle. La generación que tiraba piedras, oiga, entre muchas cosas más. Aquí hay un montón de esa generación. Por ahí veo que hay muchos de esa generación
y no sé si se me olvidó algún detalle. Para muchos, la mejor generación, para muchos. La generación que los padres buscaban en la calle, ¿recuerdan? Y nos entraban a garrote, chancla, escoba y juguete para la casa. La generación que nos llamaban gamines, por eso que hacíamos, por salir a jugar, por salir a recochar, por durar toda la tarde en la casa, por ir al río, a una quebrada. Entonces éramos la generación que los padres iban y nos buscaban con juguete en mano, con garrote, con chancla, y nos entraban a la casa. Lo que quisieran hacer los padres de la generación actual, pero ya no para entrar a sus hijos a la casa, sino para sacarlos de la habitación, quitarles el celular y que salgan a socializar, que salgan a compartir, que salgan a recochar. Oiga, que salgan a hacer lo que hacíamos aquellos a quienes nos llamaban gamines. Oiga, esto cómo va dando la vuelta a este mundo, ¿no? A nosotros nos entraban a garrote de la calle a la casa. Ahora quisieran sacar los pelados de la pieza a la calle. Vaya, vaya, socialice, vaya, juegue, vaya, queme energía. Porque hermanos, los hijos de esta generación los está matando el sedentarismo, los está matando el ocio, el hacer nada, la pereza, la modorria, decimos en algunas regiones del país. Los está matando el no hacer nada más que durar días enteros y llegar a las 10, 11 de la noche o más con TikTok, con Facebook, con Instagram o con juegos en línea y algunos juegos extremadamente peligrosos. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que fue la mejor generación? ¿La de los 70 o la de ahora? Bueno, cada uno respondería de acuerdo a su conveniencia. La cuestión es que el libro de Proverbios, bueno, acabamos de leer en Eclesiastés, ahí lo tiene mi hermano proyectado. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. La cuestión es que el libro de Proverbios nos presenta 4 generaciones de lo peor. Escuche, de lo peor. Y esas 4 generaciones se quedaron o están inmersas en la generación que va surgiendo. No importa cuántas generaciones vayan surgiendo. El texto dice generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, pero no importa cuántas generaciones van y vengan. Estas 4 que menciona Proverbios se quedaron, vinieron para quedarse y se han perpetuado a través de toda la historia. Y en todas las sociedades la veremos, en las empresas, en el trabajo, en lo religioso, en la política, en toda. Así que cada líder de determinada sociedad tendrá que lidiar con estas 4 generaciones. Y los pastores no son la excepción. En sus congregaciones también se irá manifestando dichas generaciones. Quiera Dios que tú y yo no aparezcamos en ninguna de esas. Entonces encontramos, número 1, la generación maldita. Ahora le doy la cita bíblica, mi hermano. Número 2, la generación santurrona. Número 3, la generación soberbia. Y número 4, la generación avara. La generación maldita es la generación rebelde, contumaz y repudiadora de sus padres. La generación santurrona es la generación santa en su propia opinión,
pero de santa no tiene nada. La generación soberbia, como sus mismos sinónimos lo dicen, es la generación altiva, orgullosa, arrogante y que es mirada, pero veremos desde dónde es mirada. La generación avara es la generación insaciable, insatisfecha, la generación que nunca se llena, la generación que siempre quiere más, la que nunca agradece. Entonces vamos por la generación número 1 y vamos a ver cómo nos va de tiempo. Es la generación maldita. Proverbios capítulo 30, verso 1. Oiga, qué bueno que algún hermano escribe ahí las 4 generaciones. La generación maldita, la generación santurrona, la generación soberbia y la generación avara. Póngalo ahí, por favor, algún hermano de esos bien activos. La generación maldita, Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O sea, igual, maldice a su madre también. Porque lo contrario a bendecir es maldecir. Y dice que a su madre no bendice. O sea, si no la bendice es porque la maldice. Esta es una generación maldita porque en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice que no honrar a los padres trae muerte prematura. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien. Lo que está diciendo es que si el hijo hace exactamente lo contrario, le irá mal. ¿Y cuál es la otra promesa? Y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que si el hijo hace lo contrario, sus días serán acortados. Así lo dice en otros pasajes. Sus días serán acortados. Hermanos, la tasa de mortalidad en hijos rebeldes, en hijos contumaces, en hijos repudiadores de sus padres, que por ende un abismo llama a otro abismo. Estos hijos rebeldes, contumaces, desobedientes, que deshonran a los padres, van rumbo a la destrucción, van rumbo a las malas compañías, van rumbo a las drogas, van rumbo a la delincuencia, van rumbo a la indigencia, van rumbo a la cárcel y por último, rumbo a la muerte. Hablando de la tasa de mortalidad en esta población, con estas características, ni siquiera está llegando ya a 40 años, por Dios. O sea, es que no se está llegando. Obvio, la regla tiene su excepción, pero hablando en términos de estadísticas, un altísimo porcentaje de los pertenecientes a esta población no está llegando a los 40. Fíjense que por aquí dice que obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Justo porque son nuestros padres. Justo porque nos criaron. Justo porque nos educaron. Justo porque nos soportaron. Justo porque nos cuidaron. Justo porque nos lidiaron. Un niño hay que lidiar con él. Un niño, un bebé depende especialmente de su madre en el alimento, en el cuidado, en el vestuario. Hasta limpiarlo hay que hacerlo. Hay que limpiarlo, hay que enseñarle a caminar, hay que educarlo. Hay sacrificio en criar un hijo. Vean, hermanos, un padre y una madre de verdad, son capaces de fingir, que pudiéramos usar eso para maquillar una verdadera palabra como mentir, pero pongámosle que suena más bonito fingir. Son capaces de fingir llenura con tal que su hijo quede lleno. No sé si me esté haciendo entender.
Es decir, hay escasez, la economía está crítica, la situación, lo que la madre va a hacer de almuerzo no va a alcanzar, no va a alcanzar, pero tiene 3 hijos, 4, 5. Esa madre y ese padre de verdad, verdad, son capaces de fingir ante sus hijos que están llenos, son capaces de fingir para que sus hijos puedan almorzar o puedan cenar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ha pasado? ¿Ha visto casos? ¿Tú mismo lo has hecho? Pues yo sí he sido testigo muchas veces de esa situación. Hombre, ¿cómo no es justo obedecer al Señor, a los padres en el Señor? ¿Cómo no va a ser justo honrarlos? Honrarlos significa obedecerles, sujetarse a ellos, significa cuidarlos cuando lleguen a la vejez, darles una vida digna. La palabra de Dios dice, la palabra del Señor dice, a ver, se me escapa este texto, y cuando tu padre envejeciere, no lo abandone, no abandone a tus padres cuando envejezcan. No los ignore cuando envejezca, no los deseche cuando envejezca, no los eche cuando envejezca. Cuando envejezca, cuídelos, no lo abandones. Bueno, algunos, cuando los viejos llegan, valga la redundancia, viejos, para el ancianato con ellos. Bueno, es tremenda esa situación, pero yo preferiría la muerte que un ancianato. Ir a encerrar a un viejo, perdone la expresión, con otro montón de viejos, posiblemente más resabiados, abandonados también, emocionalmente destrozados, porque se quebraron el lomo cuidando a los hijos y ahora son como un estorba y hay que mandarlo a un ancianato. Muchos ancianos incluso al llegar a esos lugares se les acelera la muerte, mueren rapidito por la nostalgia, por el sentimiento de abandono, de humillación. Bueno, quienes tienen a sus padres allá tendrán sus propias justificaciones, como que allá los cuidan mejor, como que están pagando para cuidarlos, como que pagan la pensión, pero a veces van y lo visitan unos días, después pueden pasar hasta un año entero sin visitarlos. ¿Ves que el asunto es más de fondo que de forma? Ahí hay una situación, porque ir y dejarlo allá, va y lo visita cada 8 días, cada 15, llega un momento en que no más, solo con consignar la plata. Hermano, la palabra de Dios dice, cuando tu padre envejeciere, no lo abandone. Esta generación, la generación maldita, les decía ahora, es una generación rebelde, contumaz, repudiadora de los padres. Es una generación que humilla a los padres. Es una generación que maltrata a los padres. Es una generación que le echa en cara a los padres lo que hace por ella. Hay hijos que le echan en cara a los padres por un bocado de comida, que le echan en cara a los padres un techo, que le echan en cara a los padres la ropa. Hay hijos incluso que agreden físicamente a los padres, levantan su puño contra los padres, contra esa madre que lo parió. No es una palabra grosera, es antigua, pero es bíblica, que lo parió, que lo dio a luz, contra ese padre que lo engendró, que lo crió, que lo cuidó. Esa es una generación maldita. Luego viene la generación número 2. ¿Será que alguien recuerda cuál es la generación número 2? La nombré como 2 veces seguidas. ¿Alguien recordará cuál es la generación número 2? Viene la generación número 2, la generación santurrona. Oiga, santurrona. Proverbios capítulo 30, verso 12. El verso 12, mire lo que dice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esta belleza de generación?
O sea, esta es una generación que no se ha limpiado de su propia inmundicia, pero a sí misma se cree muy limpia, se cree santa, se cree dicha. Pues de acuerdo a este mismo texto, dicha generación no es santa, no, es una generación santurrona. El santurrón no es un santo, el santurrón es alguien que se cree santo, pero de santo no tiene nada. Un santurrón es una persona con una actitud de superioridad moral y religiosa. Escuche, que actúa de manera excesivamente moralista y pretende ser extremadamente piadosa y virtuosa, juzgando a los demás por no cumplir con ciertos estándares morales o religiosos, cuando él mismo no está ni cerca de hacerlo, ni cerca de hacer lo que exige a otros, pues su testimonio nada que ver con lo que profesa. Esa es una generación santurrona. Exige, demanda, pretende que los demás vivan cierto nivel de santidad cuando él no está cerca de hacerlo. Déjeme decírselo en términos más bruscos, más rústicos. La generación santurrona es una generación farisea e hipócrita. Y ya sabemos lo que Jesús dijo de tales personas. En Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante, voy ahí a estar tomando unos pasajes, mi hermano. Dice Mateo 23, 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Mire las características de los fariseos, porque dicen y no hacen. Los fariseos eran santurrones de cepa, hipócritas a morir. Y fue lo que Jesús más duro le tiró a ellos. Porque atan cargas pesadas y desfiles y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Lo que verdaderamente tienen que hacer no lo quieren hacer ni con un dedo. Pero lo poco que hacen no lo hacen para agradar a Dios, sino para que los hombres los vean. Y es en ese escenario donde nuestro Señor Jesucristo dio uno de los discursos más severos que haya dado contra un colectivo de personas, siendo la palabra dominante de su discurso: hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Los santurrones, los que eran santos en su propia opinión, pero ellos mismos no se habían limpiado de su inmundicia. El verso 13 de Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El por qué, viene el por qué es la justificación, es la razón del por qué está diciendo lo que acaba de decir. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, pudiéramos decir, a los que quieren entrar. En términos colombianos, ni rajan ni prestan el hacha. Término colombiano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, verso 14, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Porque, verso 15, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Hacer un prosélito en este caso era ganar un gentil al judaísmo. Pero una vez hecho,
Una vez que ganan un gentil al judaísmo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Dicho de otra manera, lo convertís 2 veces más malo de lo que sois vosotros. Ay, Jesucristo bendito. Ese discurso sí estuvo muy brusco, muy ordinario, pero lo estaba diciendo el que tiene toda potestad y toda autoridad. Recordemos que en Jesús no hubo engaño en su boca, no hubo mentira. Verso 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire las características de la generación santurrona. Recuerden la primera, no olviden la primera, la generación maldita. ¿Ya dejó de existir la generación maldita? ¿O siguen habiendo hijos contumaces, rebeldes, repudiadores de los padres? Recuerde que les decía, aunque generación va y generación viene y la tierra siempre permanece, estas 4 se quedaron. Oiga, esta generación santurrona tiene esa capacidad de colar el mosquito. Colar el mosquito es ponerle la lupa a pequeñeces, a cosas pequeñitas, a no hagas esto porque es pecado, a no haga aquello porque es pecado, no se peluquee así porque es pecado, no se deje el bigote porque es pecado, no se deje la barba o la sombra porque es pecado, no predique sin corbata porque es pecado, pequeñeces. La generación hipócrita santurrona le pone la lupa a las pequeñeces, pero escuche, y tragáis el camello. ¿Y cuántos mosquitos caben en un camello? Pudiéramos decir. ¿Cuántos mosquitos caben en un camello? Verso 25, ¿por qué? Porque limpiáis lo de afuera. Mire, la generación santurrona limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro la generación santurrona está llena de robo y de injusticia. Robo e injusticia. Dijo el Señor por allá, creo que un salmo, un proverbio, no recuerdo bien. La idea no es dar la cita, pero se me viene aquí para ayudar un poquito. ¿Qué tienes tú que ver con mis leyes? Le diría el Señor a la generación santurrona, a la generación hipócrita. ¿Qué tienes tú que ver con mis leyes si veías al ladrón y con él corrías? Pero volviendo acá dijo alguien. Verso 26. Mateo 23, 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Miren la generación santurrona cómo la ve Dios. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. ¿Has visto cómo la gente le invierte tanto a un sepulcro? Hay gente que compra el terreno y ahí hacen, pudiéramos decir, mini cátedras, unas cosas hermosas, blancas, 6 hasta 8 y 10 bóvedas ahí. Y ahí de generación en generación van sepultando a sus patriarcas, sus abuelos, sus padres, bisabuelos, hermosos por fuera. Pero si demoliéramos ese sepulcro, ¿qué encontraríamos dentro? Huesos podridos, olor putrefacto. Y el Señor está diciendo que la generación santurrona hipócrita es así. Se muestran por fuera hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la santurrona, verso 28, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo. Oh. Y para rematar, en el verso 33 les dice, serpientes, generación de víboras. Oiga, sinceramente el Señor ese día, decimos en Colombia, estaba restiado, hermanos, ese día
como que hubo una gota de esta gente. Hermanos, si ustedes estudian los evangelios, Jesús no tuvo que lidiar con nadie más. La gente más noble y humilde con la que Jesús trató era la gente para quienes los fariseos eran lo peor del mundo: las trabajadoras sexuales, los pecadores, los ladrones, los fraudulentos. Y esa gente fue la que con menos lidió Jesús. Además, los trató con amor, se sentaba con ellos, perdonó a la mujer allá en adulterio, liberó a una mujer endemoniada que tenía una vida la tremenda, a los tributarios los perdonó. O sea, Jesús trataba con tanta compasión al pecador, al pobre, al necesitado, al endemoniado, al cojo, al ciego, al mudo, al sordo, al lunático. Esa gente venía donde Cristo a dos cosas: a recibir su milagro y a darle gracias, a alabarlo a Él y a ir a testificar, a predicarle a otro. Pero los santos, en su propia opinión, es decir, los santurrones, fue la gente más insoportable. La peor gente con la que Cristo haya tenido que lidiar en su ministerio fue con la gente que se creía santa, la generación que se creía limpia en su propia opinión. Pero si bien no se han limpiado de su inmundicia, dicen Proverbios. Entonces les dice, hermano, hubo una gota que rebosó la copa. Ese día saca el Señor semejante espada: serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? O sea, no hay forma que ustedes escapen de la condenación. Dicho de otra manera, por todo esto y por mucho más recibiréis mayor condenación. Esa es la generación que santurrona. Viene la generación número 3, la generación soberbia. Volvamos a Proverbios capítulo 30, verso 13. Proverbios 30, 13, ahí tenemos la generación número 3, la generación soberbia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Pero tengo una pregunta: ¿ya dejó de existir la generación santurrona? ¿Será que ya se acabó? Generación va y generación viene. Esa generación santurrona vino y se fue y ya. ¿O será que todavía la generación santurrona se quedó por ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Todavía hay generación santurrona? Todavía la hay. Y Dios nos guarde. Dios nos guarde de ser santurrones. Proverbios 30:13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Se dice que Dios sí mira a los altivos, pero de lejos, mi hermano, de lejos. La altivez está dentro de las 7 cosas que Dios aborrece. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Y en esas 7 aparece la altivez. Lo peor de todo es donde aparece. Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece, es decir, detesta, odia, repudia el Señor. Y aún 7, primero dice que 6, pero luego dice, y aún 7, abomina su alma, abomina, no soporta. Y pum, de primero aparece, verso 17, los ojos altivos. ¿Qué dice Proverbios 30:13? Hay generación cuyos ojos son altivos. ¿Y qué dice en el 17 del capítulo 6? Los ojos altivos. De primero aparecen los ojos altivos y dicen que esas son 7 cosas que Dios aborrece. Fue por soberbia que el ángel de luz fue expulsado del cielo. Fue por soberbia que Saúl fue desechado del reino.
Fue por soberbia que el rey Usías fue sacado del santuario lleno de lepra que le brotó en la frente y exiliado del reino, puesto aparte como un leproso, por soberbia. Fue por soberbia que Nabucodonosor fue mandado a comer rastrojo. Y fue por soberbia que un ángel hirió a Herodes, y dice la Biblia, y murió comido de gusanos. Oiga, Nabucodonosor un día se levanta, dice, ¿no es este mi palacio que yo he creado con mi gloria y con mi poder? ¿No es este mi reino que yo he establecido? ¿No es este el mejor reino de la tierra que está dispuesto a conquistar el mundo? No es mi gloria la que logró todo esto. Y hermano, terminó su discurso y tómelo, papito. Cortado eres del reino. Escuchó una voz. Cortado eres del reino. Y fue enviado a comer rastrojo 7 años en el campo, durmiendo en el campo, en los potreros, mojándose con la lluvia de entonces, sufriendo el calor de la época, sin quien le hiciera pedicure, sin quien le hiciera manicure, sin quien le arreglara el cabello le careció 7 años sin barbero, 7 años sin manicurista. Imagínese esas uñas, 7 años, se volvió como una bestia, como un monstruo. Así se volvió Nabucodonosor, como un monstruo por la soberbia. Parecía un ave, un monstruo, un animal. Dormía con los animales en los potreros. Y al fin del tiempo, 7 años, al fin del tiempo, alcé mis ojos al cielo y reconocí al que tiene el dominio y el poder, al que reina. Reconocí que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y mi razón me fue devuelta. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo, reconozco que el Dios de Israel es el Dios verdadero. La generación soberbia, tremendo, tremendo, hermanos. Entonces recordemos, número 1, la generación maldita. Número 2, la generación santurrona. Número 3, la generación soberbia. Y vamos a terminar. Sí, me alcanzo a terminar. Número 4, la generación avara. Esta es la generación que nunca se llena. Es la generación que siempre quiere más. Es la generación que nunca está satisfecha. Es la generación que no agradece. Proverbios 30:14. Proverbios 30:14 dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos, al necesitado, al caído de entre los hijos de los hombres. La generación avara no tiene misericordia. La generación avara jamás sentirá dolor por la necesidad del otro. La generación avara jamás tendrá compasión por el pobre, por el caído y el menesteroso, jamás. Una persona avara es una persona que por un lado muestra un excesivo deseo de acumular riquezas y posesiones. Es un desespero por más y más y más. Le preguntaron a uno de los hombres más millonarios del mundo y le dijeron, para ti, ¿cuándo será suficiente de riqueza? Dijo, jamás $1 más será suficiente. Escuche, jamás $1 más será suficiente. No importa si hoy me gane $1.000.000, no será suficiente. Necesito más. Por un lado, muestra un excesivo deseo de acumular riquezas y posesiones, y por el otro lado, es extremadamente tacaña, egoísta en cuanto al dar. Se vuelve egoísta, vive una vida miserable, una vida ruin, una vida perversa. Los avaros suelen tener dificultades para gastar o compartir con los necesitados, y a menudo priorizan el dinero por encima de todo.
incluso de sus propias vidas, de su propia familia, de sus empleados, de su empresa, de todo. Al punto de volverse egoístas y faltos de generosidad con los demás. Los avaros nunca comprenderán que el verdadero secreto de la bendición es dar. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará el Señor. Bienaventurado el que da de su pan al indigente, porque cuando él tuviere necesidad, también se le dará. Los dientes y las muelas o los cuchillos de los que habla Proverbios 30:14 representan la capacidad que tiene esta generación para oprimir, explotar y destruir a los pobres y necesitados. Es el típico hombre que a sus trabajadores le pone más trabajo por el mismo sueldo, o si es posible, por menos sueldo. El avaro aprovecha la necesidad del migrante, aprovecha la necesidad del endeudado, aprovecha la necesidad del que tiene problemas para pagarle menos y ponerle más trabajo. Esa es una persona avara. Permítanme, les leo Proverbio 30:14 en la TLA. Mire lo que dice en la TLA. Hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Oiga, ¿en serio? ¿En serio, hermanos? ¿Despojar a los pobres? ¿Despojar al necesitado? Le sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. El verso 15 en la TLA dice: la chupasangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Mire cómo equipara, mire cómo compara al hombre avaro con la sanguijuela. Cuando usted lee aquí en la TLA la chupa sangre, en la Reina Valera le dice la sanguijuela. Tiene dos hijas que dicen dame, dame, dame. Son insaciables. Esta generación debería saber lo que escribe Pablo a Timoteo en su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire cómo en tiempos de Pablo hubo hermanos que se descarriaron por el amor al dinero y fueron traspasados de muchos dolores. El verso 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Amor es entrega. Amor es lo que está dispuesto una persona a hacer por el dinero. Hace locuras, se mete en mafias, se mete en el mundo de delincuencia, se vuelve traqueto, roba, altera la pesa. Bueno, hay muchas formas. De hecho, el amor al dinero es la causa número uno en el mundo para que una persona pueda caer a prisión. Recuerde eso, causa número uno, y tiene soporte bíblico. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y para terminar, la solución para este terrible mal es la piedad y la gratitud. Versos 6 al 8, y damos gracias a Dios. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad es la vida cristiana práctica de verdad, verdad. O sea, es practicar la vida cristiana, el amor de Cristo de verdad, verdad. Eso es piedad. Incluye generosidad, incluye hacer obras de caridad, que no hacemos para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos. Oiga, es la ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras versiones dice gratitud. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un hombre demasiado rico, demasiado, con una enfermedad terminal, pudriéndose en una cama y sintiendo que era la hora de su muerte, le dijo a los hijos: por favor, cuando me vayan a sepultar, saquen mis manos, extiéndanlas y déjenlas abiertas. En el desfile fúnebre,
para que todo el que vea mis manos y que sabe que fui un hombre demasiado poderoso en economía, se dé cuenta que nada traje a este mundo y nada me puedo llevar. Qué tristeza vivir una vida ruin habiendo recibido tantas bendiciones. Hermanos, ni siquiera la ropita. Yo he ido a exhumación de huesos, de restos, cuando a los 4 años que van a sacar los huesos de alguien que murió, que fue sepultado, no hay sino pudrición, olor a tierra podrida. Y la ropa está ahí, podrida, pero ahí está. No se llevó ni la ropa. Cuando alguien muere, una de las primeras reacciones, si es casado, de la esposa o la familia, quitarle el anillo, de una vez, porque a veces se pierde en el proceso allá de los que organizan el cuerpo. Hermano, no se lleva nada. Así que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vivamos contentos. Si tenemos sustento y abrigo, si Dios nos da comidita, si Dios nos da salud, si Dios nos da ropita, si podemos cumplir con los cosas, que darle estudio a los hijos, a la esposa, preparar, vivamos contentos, vivamos agradecidos. Vamos a darle gracias a Dios, vivamos contentos. Oiga, soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad tan bonita de habernos permitido escuchar tu palabra. Gracias por tus bondades y por tu misericordia. Guarda, Señor, nuestro corazón, guárdalo de hacer parte de alguna de estas generaciones. Tu palabra habla, Señor, de la generación maldita, de la generación santurrona, de la generación soberbia y de la generación avara. Por favor, guárdanos, guarda nuestro corazón, guarda nuestra alma, guarda nuestra vida, guarda nuestras familias, guarda nuestras esposas, guarda los esposos, guarda nuestros hijos de no hacer parte de ninguna de estas generaciones, sino más bien de la generación que te honra, que te ama, que honra a la familia, que ama a la familia, que ama los valores, que ama los principios y porque los ama, los viven, los vivimos. Guarda nuestro corazón y permítenos vivir una vida que te agrade. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.